hoy vamos a darles el ABC de la constitución de empresas. Si quiere hacer negocios, el primer paso es constituir la empresa. Hoy día nos acompaña el doctor Roberto Yupanqui. Él es asesor legal de la Cámara de Comercio de Lima, a quien saludamos. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. Muy bien, empecemos por explicarle al público el ABC. ¿Cuáles son los primeros pasos si yo quiero constituir una empresa? Bueno, en principio, para constituir una empresa necesariamente se tienen que seguir una serie de pasos que todos los empresarios, sean grandes, chicos o medianos, deben realizar. Entre ellos están pues la búsqueda y reserva del nombre. No pueden haber dos empresas con el mismo nombre. Se necesita la redacción de una minuta, que es el documento que contiene el estatuto, digamos, el documento por el cual se regula la empresa. ¿Es la partida de nacimiento? Podría interpretarse así, ¿no? Porque contiene el nombre, contiene las actividades, contiene el capital. ¿Quiénes son los padres? Así es. ¿Quiénes son las personas que van a representar a la empresa, ¿no? Además, se va a necesitar la intervención de un notario, quien es el que le va a dar la calidad de instrumento público a ese documento denominado minuta, y por consiguiente pues eleva lo que se denomina escritura pública. Finalmente se va a requerir la intervención de un órgano estatal, en este caso los registros públicos, que es donde queda inscrita la empresa, y finalmente una vez que la empresa ya esté inscrita se requiere pues de la tramitación del RUC, ¿no? Para efectos tributarios. Ahora empecemos, quizás lo hemos hecho un poquito rápido, pero con un poco más de explicación al público. Si yo voy a constituir una empresa, hay varios tipos de sociedades que debo considerar. ¿Cuántas son estas y de qué va a depender para que yo elija tal o cual alternativa? A ver, efectivamente, hay varios tipos societarios a considerar, ¿no? En todo caso, la primera pregunta que tendría que hacerse uno es si la empresa la va a hacer sola o la va a hacer en compañía de otras personas. Si la hago sola. Si la empresa la va a hacer sola, definitivamente hay una sola opción, que es la empresa individual de responsabilidad limitada. La famosa EIRL. Así es, donde hay un único titular, un único dueño de la empresa, quien a su vez puede representarla, ¿no? En cuyo caso recibe la denominación de titular gerente. Por el contrario, si quiero hacer una empresa con otra persona, ya nos metemos en el campo de las sociedades. Normalmente en el Perú, cuando se tratan pues de empresas pequeñas, nos referimos a dos: la SAC, la Sociedad Anónima Cerrada, y la SRL, Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra y por qué razón yo podría optar por una Sociedad Anónima Cerrada, conocida como SAC, o por la otra alternativa? A ver, en el caso de la SAC, la principal característica es la característica anónima que tienen en este caso sus integrantes. ¿Qué significa esto? En pocas palabras significa que en el caso de la Sociedad Anónima Cerrada, en los registros públicos solamente van a figurar los socios fundadores. Cualquier cambio de accionistas que se haga en el futuro, ya sea por incremento de capital, porque se requieren nuevos inversionistas, porque alguien se retira, va a figurar exclusivamente en sus libros. Esto puede suponer una garantía futuro por seguridad, por estrategia comercial, en fin, ¿no? Es la principal característica de las sociedades anónimas cerradas. ¿La otra alternativa? En cambio, en la SRL, en la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, cada vez que yo haga un cambio de integrantes de la empresa, ¿no? Esto necesariamente lo tengo que inscribir en los registros públicos. Entonces, esto puede suponer para algunos, bueno, además de trámite, mayores gastos en el futuro, ¿no? ¿Pero tiene alguna ventaja? Depende normalmente pues de la manera como quieren caminar la empresa, ¿no? Si va a haber un flujo constante o de repente pues en la empresa van a intervenir personas cercanas, familiares o personas con las que hay determinado vínculo, es preferible una sociedad anónima cerrada porque es más pequeña y porque nos evitamos pues este problema de estar dándole publicidad en los registros públicos a los cambios, ¿no? Y gastando cada vez que tengamos incorporaciones, así es. Hay que señalar pues que la SRL es el modelo tradicional, ¿no? En cambio, la sociedad anónima cerrada es un tipo societario más moderno, pensado justamente pues en reducir una serie de costos. Y en los tiempos actuales, ¿no? Así es. ¿Qué otra alternativa tenemos? ¿La sociedad anónima tradicional? Y la sociedad anónima tradicional, la sociedad anónima pura, que la principal característica que tiene es la necesidad de tener un directorio. Es decir, hay tres órganos de gobierno, ¿no? Primero está la Junta General de Accionistas, los dueños de la empresa. Luego hay un órgano intermedio que vendría a ser el directorio, quienes tienen el manejo administrativo de la empresa, y una gerencia general, ¿no? La sociedad anónima, a diferencia de la sociedad anónima cerrada, implica necesariamente la existencia de un directorio. En cambio, la sociedad anónima cerrada, justamente por ser pues un tipo societario más rápido, más ágil, solamente Junta General de Accionistas y Gerencia General. Nos olvidamos del tema del directorio, ¿no? Está pensado pues cuando no se quiere que intervengan más empresas. Por el contrario, si yo soy un inversionista, quiero hacer empresa, pero no quiero tener el teje y maneje de la sociedad,
bueno, entonces en ese caso pues haré una sociedad anónima y le encargaré la dirección de la empresa a un directorio, ¿no? Por ahí pasa la diferencia. Así es. Ahora, ya que tenemos claro el tipo de sociedad que vamos a necesitar, el tipo de empresa que vamos a constituir, hay en algún lado, he escuchado y se han hecho varios ofrecimientos de lugares en los cuales pues se puede acudir y hacer toda la constitución de empresas en poco tiempo. ¿Esto realmente es cierto o es simplemente una mera promesa? Bueno, efectivamente, hay varias instituciones que están orientadas a realizar este tipo de servicios. Y además, ¿no? Perdóneme, con la promesa de que te cobran poco, que te cuesta poco. Así es, las tarifas bueno, sociales. bonito y barato. Así es. Bueno, lo primero que habría que mencionar es al Estado, ¿no? Definitivamente el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Trabajo, la PCM lideran una serie de programas orientados a constituir empresas en tiempos reducidos y a costos bastante bajos, ¿no? Está también COFIDE. Y a nivel privado, me toca mencionar a la propia Cámara de Comercio de Lima, que tiene pues un servicio de esto, ¿no? En síntesis, la mayoría de servicios están orientados a que la persona que tome estos servicios simplemente tenga que acercarse a firmar los documentos, ¿no? O sea, como una ventanilla única para hacer todo a la vez. Así es. Brinde toda la información necesaria para constituir la empresa y sean, pues en este caso, los técnicos de cada entidad los encargados de proyectar los documentos, ¿no? En plazos bastante reducidos y sobre todo, pues procurando evitar costos que tendrían que afrontarse en la constitución de una empresa normal. Así es, con cargo a ofrecerles en otro momento las otras alternativas que bien ha mencionado el doctor Yupanqui de la Cámara de Comercio de Lima. Contémosle al público cuáles son los pasos que ofrece la Cámara de Comercio de Lima y en cuánto tiempo y cuánto nos puede costar. A ver, es un servicio bastante sencillo y bastante cómodo y que de alguna manera resume cuáles son los pasos necesarios para constituir una empresa. El servicio de constitución de empresas que nosotros tenemos, en principio vale 550 soles, en tanto la empresa que vayan a constituir, sea cual sea el tipo societario, tenga dos características. La primera, no más de 6.000 soles de capital social. Y la segunda, en este caso, que independientemente de cuántas personas intervengan en la empresa como socios, solo una tenga facultades de representación, que serían las del gerente general. ¿Qué comprende el servicio? Y con esto, de alguna manera, resumimos todos los pasos que se necesitan para constituir una empresa. Primero, la búsqueda y reserva del nombre. ¿Por qué es importante esto? Porque en el Perú, como en la mayoría, bueno, como en todos los países, no pueden haber dos empresas que tengan el mismo nombre. Y hay una entidad estatal que es la encargada de decir o definir si un nombre es parecido o no a otro. ¿Cuál es esta institución? Los registros públicos, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos o la SUNAT, como normalmente se le conoce. Ellos son quienes indican si un nombre puede ser sujeto de reserva o no. La reserva consiste en un lapso de 30 días por el cual nadie puede tomar ese nombre, tiempo suficiente para avanzar con los demás trámites. Una vez que ya tenemos definido el nombre y lo tenemos reservado, lo que hacemos nosotros es proyectar la minuta, que como ya se ha mencionado es el documento pues, que contiene en este caso el nacimiento de la empresa. ¿Qué datos se van a requerir para elaborar una minuta? Y esto no solo con la Cámara, sino en general con cualquier institución. El nombre, quiénes son los socios, quiénes van a intervenir en la empresa, si son casados, los datos de sus cónyuges, el monto de capital, la descripción de las actividades, voy a prestar servicios, voy a vender algún tipo de bien, de repente ambos. El tema de los poderes, va a ser una sola persona la que firma en representación de la empresa, de repente dos. A veces con los temas bancarios, por seguridad, se aconseja que sean dos personas quienes firmen. Y en general todos aquellos datos necesarios para la creación de la empresa. Esta minuta, que tiene que ser primero aprobada por los socios, ellos tienen que estar enterados a qué se están obligando, a qué se están comprometiendo y qué va a constituir su empresa, tiene que ser enviada a una notaría. En el caso de nosotros trabajamos con una serie de notarías asociadas, con las que evidentemente se reduce el costo, ¿no? ¿Qué es lo que hace la notaría? La notaría toma esta minuta y la eleva a la calidad de escritura pública, es decir, convierte este documento privado en un instrumento público para que sea susceptible de ser inscrito en los registros públicos. La escritura pública en términos sencillos es reproducir el mismo documento, solo que en el papel oficial aprobado y membretado por la notaría y en este caso por el Colegio de Notarios. Para esto se va a necesitar previamente acreditar lo que se denomina el capital de la empresa, que es el respaldo. Y hay que tener presente que el capital puede ser pues tanto en efectivo como puede ser en bienes. Ese es un tema que me gustaría que ampliemos un poquito en este aspecto. Es decir, por ejemplo, si yo tengo capital, voy a decir, mi capital va a ser de 10.000 soles. Ese capital tiene que ser dinerario, tengo que abrir una cuenta en el banco que esté tangible ese depósito, o puede ser las computadoras, los muebles, todo aquello que estoy aportando para que mi empresa empiece a operar. Así es. Hay de las dos posibilidades, tanto en efectivo como en bienes.
Si hablamos de efectivo, necesariamente se tiene que depositar en una cuenta bancaria, en una institución, la que uno quiera, para acreditar pues, que efectivamente ese dinero es de la empresa. Se entiende que es una cuenta bancaria provisional abierta a nombre de la empresa. Si es en bienes, la figura es más sencilla. Lo que se hace es firmar una declaración jurada en la que el gerente general da fe de que los bienes han sido, en este caso, aportados a la sociedad. ¿Qué bienes pueden ser? Como lo he mencionado, pueden ser computadoras, pueden ser bienes muebles, puede ser mercadería, existencias, pueden ser vehículos, pueden ser inmuebles. Pero bueno, en todo caso, tener presente de que si es una empresa que recién nace, de preferencia no aportar hasta cierto punto vehículos o inmuebles, porque como es una empresa que recién está caminando, no se sabe si va a dar frutos o no. El aporte implica una transferencia de propiedad. Entonces, si yo transfiero la propiedad de un terreno, de una casa, de un vehículo, de una empresa de la que todavía no estoy seguro si va a caminar bien en el tiempo, me puedo meter en un problema, porque el día que requiera vender ese vehículo, quiera vender ese terreno, ya no es mío, es de la empresa. Y si la empresa interviene en más personas, probablemente no lo quieran hacer. Entonces, tener muy presente esto, ¿no? De preferencia, si van a aportar bienes, bueno, bienes que sean en todo caso de la mayor libre disponibilidad posible, ¿no? Bueno, llegamos al punto entonces en que ya esta minuta fue elevada a registros públicos, ya en SUNAT me pueden dar lo que se llama la partida electrónica. Me dan el testimonio. El testimonio. El testimonio. El testimonio no es otra cosa que la reproducción de la escritura pública. Y a la vez, la notaría envía un parte, que es otra reproducción de la escritura pública, y la envía a los registros públicos para su inscripción. El registrador ahí lo que hará es verificar pues, que todo esté conforme y luego finalmente inscribirá a la empresa. Es ahí donde nace lo que se denomina la partida electrónica, ¿no? O el acta de nacimiento de la empresa, por decirlo de alguna forma. Que es un documento en el cual muchas veces, sea para sacar el RUC, sea para cualquier otra, no sé, un trámite que nos demande el banco, o de repente para participar en un proceso de licitación, nos lo piden, ¿no? Efectivamente, así como una persona natural para cualquier trámite tiene que identificarse con su DNI, en el caso de una persona jurídica de una empresa, cuando tratemos con la municipalidad, cuando vayamos a un banco, cuando de repente querramos realizar algún tipo de contrato con algún cliente, siempre vamos a tener que exhibir esa copia literal o que es la reproducción de la partida electrónica, ¿no? Porque es la que da cuenta pues de que la empresa existe, quiénes la conforman, cuáles son sus actividades, en fin, ¿no? Bueno, ya concluido esto entonces, con este registro, con la elevación de la minuta a registros públicos, ya tengo todo. Inclusive, ¿y en qué parte queda, en qué momento me tramitan el RUC? Así es. ¿O tengo que irme a la SUNAT? Ya la empresa entonces existe registralmente, ¿no? Ya nació. Pero para poder operar tengo que registrarme tributariamente. Para eso tengo que ir a otra superintendencia, la de Administración Tributaria, la SUNAT, donde voy a tener que tramitar el RUC. El trámite del RUC es bastante sencillo, es simplemente llevar la copia literal, es llevar un recibo de servicio público, puede ser luz, agua o teléfono fijo, que no tenga más de 2 meses de antigüedad, y con ese documento pues nosotros, o si lo hacen de forma individual, se tramita el RUC, ¿no? Y ahí sí ya nos metemos en el tema tributario, donde pues toda empresa necesariamente va a tener que tributar 2 impuestos, ¿no? El impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas, ¿no? O el IGB que le llamamos. Perfecto, entonces yo creo que hasta aquí le hemos dado a ustedes, amigos, el ABC de la constitución de una empresa. Es decir, nació la empresa, nació la idea de negocios, y antes de finalizar, doctor, algo para aclararle al público, porque cuando hemos hablado de la constitución de empresas estamos hablando de el nombre de la empresa, pero que es distinto a la marca que yo voy a utilizar. Así es. Cuando hemos hablado de que se va a hacer la búsqueda y reserva del nombre, estamos hablando de la denominación de la empresa, que es distinto a la marca o al nombre comercial con el que yo puedo salir al mercado. Por ponerles un ejemplo, puede haber una empresa que se denomine en registros públicos, o sea, el nombre de la empresa sea compañía embotelladora, qué sé yo, Los Angelitos de Dios, ¿ok? Ese es el nombre de la empresa, que es distinto al nombre comercial del producto que pueda estar sacando al mercado. Puede haber una gaseosa que se llame Cola del Perú, no sé. Ese nombre comercial es distinto, ese se registra en Indecopi, es como una marca, ¿no? Nada tiene que ver con el nombre de la empresa, ¿no? Muy bien. Doctor Roberto Yupanqui, asesor legal de la Cámara de Comercio de Lima. Muchas gracias por sus explicaciones. Gracias por estar en Emprendedores TV. Gracias, también.